Para entender a alguien que se dedica a contar historias, a veces lo mejor es descubrir el primer cuento, el que le dio forma a todo, el suyo propio. Hoy vamos a meternos de lleno en el origen de Eva Luna, una historia que se teje con memoria, con un toque de magia y, por encima de todo, con la increíble vida de su madre. Y la historia, claro, empieza con su propia voz. Ella misma nos dice, me llamo Eva, que quiere decir vida. Fijaos, ya desde la primera frase nos deja claro que lo que vamos a escuchar es su verdad. Una vida que parece definida por su nombre, a punto de desvelarnos un origen que es de todo menos común. ¿Y esa vida de dónde viene? Pues nace de la unión de dos figuras que son casi mitológicas. Por un lado, su padre, un indio de ojos color ámbar que olía a selva pura. Y por otro, su madre, Consuelo, una mujer que parecía marcada por un paisaje mágico encantado. Ellos dos juntos son el contraste perfecto, la magia que define toda su herencia. Pero ojo, para entender de verdad a Eva, primero tenemos que conocer el viaje de su madre. La historia de Eva es en el fondo la historia de Consuelo. Un relato que arranca con un principio salvaje, libre y desde luego completamente impredecible. Es que su vida parece sacada de una leyenda, de verdad. La encuentran unos misioneros siendo solo un bebé. Crece totalmente libre en la selva, como una niña salvaje, con una melena roja como el fuego. Pero a los 12 años, su amistad con un portugués un tanto peculiar que decía cosechar oro de sus gallinas le cambia el destino. Por ese encuentro tan inocente, la acaban enviando a un convento en la ciudad. La arrancan de su mundo para siempre. Y aquí es donde su vida da un giro de 180 grados. Pasamos de esa libertad absoluta de la selva a los años de encierro. Primero en un convento y después en un lugar todavía más extraño, rodeada literalmente de cadáveres. El contraste es brutal. La misión era vida en estado puro, una vegetación desbordante, el aire húmedo, el sonido de los pájaros y los monos. Y el convento, pues todo lo contrario. Silencio, muros altísimos, pasillos encerados y olor a incienso y a lirios. Allí le cortan su pelo rojo y, sintiéndose completamente asfixiada, su única vía de escape fue su imaginación, que era prodigiosa. Bueno, pasan 3 años y las monjas ya no saben muy bien qué hacer con ella, así que la envían a trabajar para un tal profesor Jones, un médico extranjero bastante excéntrico que vive en una mansión que se cae a trozos. Y así se abre un nuevo capítulo en su vida, si cabe todavía más insólito que el anterior. Claro, es que el profesor Jones no era un médico cualquiera. Su genialidad rozaba lo macabro. Tenía una fórmula secreta para embalsamar que, desafiaba a la propia muerte. En vez de usar los métodos de siempre, él sustituía la sangre del cuerpo por un líquido que lo conservaba con apariencia de estar vivo. Ese era el fascinante y tétrico ambiente en el que Consuelo iba a vivir. Sus tareas diarias, os podéis imaginar, eran de lo más peculiares. No solo limpiaba la casa y ayudaba al profesor con su fórmula, sino que también cuidaba de los cuerpos embalsamados. Los desempolvaba, los vestía, les daba color en las mejillas, como si fueran muñecos. Pero en medio de esa rutina tan extraña, rodeada de muerte, Consuelo encontró la vida a escondidas. Se dedicó a devorar todos y cada uno de los libros de la biblioteca del profesor. Y fijaos qué curioso, en medio de tanta muerte, de ese ambiente tan sombrío, está a punto de ocurrir el acto de vida más importante. Un suceso que lo va a cambiar todo y que va a dar origen a nuestra protagonista, a Eva. Todo empieza un día que al jardinero de la casa, un hombre indígena muy callado, le muerde una serpiente surucucú, una de las más venenosas que existen. El profesor Jones, con esa visión tan particular que tenía del mundo, se limita a ordenarle a Consuelo: «Cuando se muera, me lo traes». Pero ella por primera vez decide desobedecer. Se empeña en salvarle la vida y pone en práctica todo lo que sabe. Le limpia la herida, le hace 2 cortes profundos y se pasa horas chupando el veneno. Le aplica cataplasmas, remedios de hierbas, de todo. Pero el hombre sigue agonizando. Y es entonces cuando llega el momento del último paso: ofrecerle un consuelo final. Y ese consuelo final fue un acto de amor. La propia Eva lo cuenta con estas palabras: «Así fui concebida, en el lecho de muerte de mi padre». Porque, contra todo pronóstico, el jardinero no solo no muere, sino que se recupera, y al poco tiempo se marcha. Pero el fruto de ese encuentro, de ese acto de vida, ya estaba en camino. Y así, toda esta historia increíble de Consuelo se convierte en la herencia de Eva. Pero no es una herencia de dinero ni de propiedades, no, es algo infinitamente más poderoso. Es el don de las palabras, el poder de la imaginación. Consuelo da a luz ella sola, en el suelo de su cuarto sobre una sábana limpia. Un acto de pura fuerza. Y le da a su hija un nombre cargado de significado. Eva,
por la vida que nace casi de la muerte, y Luna como un homenaje a la tribu de su padre, los hijos de la Luna. Este es el verdadero legado que le deja a su hija. Le enseña que la realidad no es solo lo que vemos por fuera, que siempre tiene una dimensión mágica escondida. Le enseña que las palabras son gratis y que nos pertenecen a todos. Y sobre todo, le enseña que es totalmente legítimo añadirle un poco de color a la vida para que el viaje no sea tan aburrido. Eva lo resume a la perfección con esta frase. Su madre, con los únicos materiales que tenía, sus recuerdos, sus lecturas, sus sueños, le fabricó un mundo entero para ella. Un universo de historias que para ellas se volvió mucho más real y tangible que la propia mansión ruinosa en la que vivían. Al final, toda esta historia sobre el origen de Eva Luna nos deja flotando una pregunta fundamental, la misma que guiará toda su vida como narradora. ¿Puede una historia, un cuento bien contado, llegar a transformar de verdad la realidad?